Continuamos en Noticias a las 6 a.m. Vamos a revisar ahora los periódicos de circulación nacional. Diario El Periódico, así se ven ahora los hermanos Barreda. Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes presentó fotografías de estos dos niños que pues ya se va a llegar a los 2 años y ni rastro de que aparezcan. Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes presenta las fotografías de los niños elaboradas por el FBI que muestran cómo se verían actualmente los hermanos desaparecidos en agosto del 2011 junto a su padre. Norma Cruz ha dicho que hay grandes indicios de que pudieron haber estado en el departamento de Izabal los niños Barredas y Cabiza. Por ello, Norma Cruz ha hecho un llamamiento a la población de aquel departamento del Atlántico guatemalteco para que alerten a las autoridades si notan la presencia de estos dos menores de edad o de Roberto Barreda de León. En el titular de este rotativo, intimidan a reportera que escribió sobre Lima. La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos. Esta es una noticia que abarca pues un pronunciamiento en página 5 del rotativo El Periódico, en donde se hace ver cómo la reportera Sofía Menchú fue citada por un exministro de Estado a una reunión informal, dice el pronunciamiento del periódico, para hablar de varios temas que le podían interesar. Luego de varios minutos de conversar, el exfuncionario se refirió a las notas que ella había publicado sobre la relación cercana del capitán Byron Lima Oliva con las autoridades del sistema penitenciario y las fotos en donde figura el presidente Otto Pérez Molina. El exministro empezó a ponerse nervioso y a mirar para todos lados mientras chateaba con el militar. A los pocos minutos entró un hombre, intercambió varias miradas con él y en ese momento el exfuncionario le dijo a la reportera que se tenían que ir del lugar y que se subiera a su carro. Dentro del vehículo, el exministro le dijo a la reportera que ya no debería publicar esas notas porque la persona que había ingresado a la cafetería era del grupo de Byron Lima. Penoso incidente en donde una vez más el diario El Periódico denuncia a la comunidad internacional, a la Corte Suprema de Justicia y a la Sociedad Interamericana de Prensa este acto por demás intimidatorio contra la periodista Sofía Menchú por haber publicado las notas que ya hemos visto el revuelo que se ha vuelto el tema de Byron Lima Oliva y sobre todo la amenaza que consta acá en el diario El Periódico, donde le dicen a la reportera Sofía Menchú que mejor ya no publique nada más del tema porque la persona que había ingresado a esa cafetería pues era del grupo de Byron Lima. Penoso el tema porque en pleno siglo XXI que estemos con estas cuestiones de estar intimidando a los periodistas, pues de nada sirve estar intimidando a un periodista porque la verdad siempre sale a luz y no solo es un periodista, o sea, no es una persona en sí, es toda una opinión pública, es todo un andamiaje de medios de comunicación que le han dado seguimiento a este tema, por lo que preocupante, creo que se debe poner el ojo en las autoridades en cuanto a esta denuncia pertinente del diario El Periódico de la intimidación que ha sufrido Sofía Menchú. Sí, mira, esto deja entrever dos situaciones diferentes. Pues la primera es recordar de que la comunicación, los medios de comunicación son únicamente el cuarto poder del Estado. ¿Por qué? Porque es el que le da a conocer a la población lo que realmente está pasando, el que hace escuchar qué es lo que opina la población acerca de las distintas situaciones que se están dando en la sociedad guatemalteca. Entonces es lamentable que alguien que únicamente está haciendo su trabajo y está presentando y no lo está haciendo de una manera sin pruebas. Por ejemplo, ella ha presentado fotografías y ella únicamente ha presentado la información que ha obtenido a través de su trabajo. Independientemente del nombre de la periodista, yo creo de que todos en los medios de comunicación pues se intenta dar a conocer a la población lo que realmente está pasando, hacer investigaciones a fondo. Entonces es lamentable que este trabajo se quiera ver encasillado por distintas personas que no les conviene que estas situaciones salgan a la luz. La otra situación, Mario, es de que
A nivel histórico ya se han sufrido distintas intimidaciones y yo creo que eso ya es parte de la historia, donde las personas no podían opinar, no podían dar a conocer qué era lo que pensaban realmente, porque eran pues silenciados de una manera bastante violenta, y creo que no debemos de permitir como guatemaltecos regresar a esa etapa de la sociedad. Debemos de luchar siempre por la libertad de expresión, por conocer realmente a fondo qué es lo que está aconteciendo en toda la sociedad guatemalteca y denunciar estos actos de intimidación, porque no es justo, no es lo correcto de que alguien, por simplemente dar a conocer la verdad de lo que está pasando, dar a conocer las investigaciones que ha realizado, esté recibiendo amenazas. Por otra parte, Mario, lo que se daba a conocer acá, dice ahí de que le dijeron que era parte del grupo del capitán Byron Lima. Yo creo que si alguien no tiene nada si alguien no debe nada, no tiene nada que temer. Entonces, si ya se están dando este tipo de intimidaciones, ¿es porque tienen miedo que se investigue a fondo algo o qué es lo que está pasando realmente? Sí, es un tema que ha evidenciado una vez más que en el sistema penitenciario pues desde hace años la situación pues hace agua por todos lados, los reos van y vienen, entran como que si fuera su casa. Esto no es nada nuevo. Yo recuerdo perfectamente cuando César Sandoval, exgerente del ICS, por el desfalco durante el gobierno de Alfonso Portillo, pues él entraba y salía, varios noticieros lo captaron saliendo, él manejando su propia camioneta, saliendo de la cárcel donde ya había sido condenado. Entonces esto no es algo que nos debe sorprender. Claro, lo que pasa es que sí acarrean y se para evidenciando la magnitud de cómo se manejan las cosas en las cárceles de Guatemala. Pero esperamos que esto no pase a más, que sea tan solo una denuncia y que las entidades correspondientes atiendan ya el debido pronunciamiento del diario El Periódico. Vamos a pasar ahora a Prensa Libre. Walter Arelio Montejo se va por narcotráfico. Quinto extraditable es enviado a Estados Unidos. Otros 6 están pendientes de entrega para ser juzgados. Esto lo vemos en la página 2 del diario Prensa Libre, y ya se ha iniciado esta masiva colecta por parte de los jóvenes que participan en el voluntariado de Un Techo para Mi País. Ya jóvenes voluntarios, dice el pie de foto de la fotografía central de este rotativo, han iniciado la recolecta de fondos en el Obelisco Zona 13 para el financiamiento de proyectos habitacionales en sectores marginales. El déficit habitacional en Guatemala, según el Fondo Nacional de la Vivienda, es aproximadamente de 1.220.000 edificaciones, que yo creería que el dato se queda bastante corto, porque estamos hablando de que de unos 5 años para acá, me atrevería yo a decir, el problema de la migración interna derivado de todos los fenómenos climáticos que ha sufrido Guatemala, sequías, fuertes lluvias, el fenómeno de la migración interna, vaya que ha golpeado fuerte en cuanto al tema de la vivienda. Decenas y de cientos de familias de indígenas que se han tenido que desplazar porque en la región donde están ya pues las plantaciones no dan, las lluvias arrasaron con cultivos o las sequías, en fin, el tema del cambio climático ha provocado este desplazamiento y migración interna, y eso ha afectado el tema habitacional, por lo que la cifra habrá de haber algún subregistro, y el hacerse de una vivienda digna y segura en el país sigue siendo sumamente complicado, sobre todo tomando en cuenta que ya hemos visto las cifras que los programas, que los informes de desarrollo humano del PNUD de Naciones Unidas ha evidenciado que el 40% de la población guatemalteca vive en situación de pobreza y el 13% en condiciones de extrema pobreza. Entonces, con ingresos por debajo de los $300 mensuales es muy difícil hacerte de una vivienda digna y segura, por lo que esta campaña de Un Techo para Mi País creo yo que es una campaña sumamente encomiable, en donde pues los jóvenes de diferentes universidades convergen con un propósito más que imperativo en este país: ayudar a los más vulnerables a tener un techo digno, una casa segura y un lugar a donde llamarle hogar. Sí, algo que es muy interesante de cómo se manejan los de Techo para Mi País es de que ellos
pues bueno, van, se preparan antes de ir, ellos reciben un tipo de capacitación. Luego, cuando ellos tienen la oportunidad de estar cerca de las familias, algo que